En múltiples ocasiones te he presentado en este canal situaciones de carácter paranormal que muchas personas alrededor del mundo han logrado capturar en video. Pero el día de hoy quiero que nos remontemos a los orígenes de este método moderno para capturar este tipo de evidencia. Mucho antes de la existencia de las cámaras de video, ya se utilizaban cámaras para tomar fotografías. Y aunque las imágenes no eran de tal calidad como las que podemos observar hoy en día, de inmediato surgieron miles de aficionados a este arte, que comenzaron a capturar fotografías por todo el mundo. La técnica se fue puliendo y mejorando a lo largo de los años y se hizo menos compleja de realizar. Tanto así que al día de hoy todo mundo lleva consigo una cámara de fotografías en el bolsillo, en nuestros teléfonos móviles. Pero lo importante para nosotros hoy es que desde el surgimiento de la fotografía, la gente comenzó a capturar cosas que no se esperaron, pues supuestos entes o espíritus quedaron plasmados en las placas, rollos y al día de hoy en los datos digitales que conforman una foto. Aunque es verdad que hoy en día es muy difícil trucar una foto o video, pues cualquiera con un leve conocimiento en artes gráficas o programas de edición puede falsificar estos archivos. Al inicio de estas técnicas era algo más complicado, pues tenían que preparar muy bien sus escenarios para lograr los efectos deseados, o, en su defecto, trabajar directamente con los rollos para modificarlos, de tal forma que al revelarlos obtuvieran algún efecto fuera de lo común. Pero ese no es el caso de las fotos que veremos hoy, debido a que las seleccioné precisamente con el fin de darnos cuenta de que a veces, en los escenarios donde capturamos nuestras imágenes, no estamos precisamente solos. Ahora bien, si es que consideras que estás listo, comencemos. La primera foto que vamos a ver este día fue tomada justo después de una tragedia, luego de que un autobús de pasajeros volcara de manera terrible. Como suele suceder en este tipo de sucesos, llegaron a la escena del desastre varios elementos de rescatistas y medios de comunicación con la intención de difundir esta noticia. Fue entonces que se capturó el momento que ahora vemos en pantalla, pero alguien notó algo que en principio había pasado desapercibido al ojo de cuantos veían la foto. Al hacer un acercamiento, es fácil notar esta figura de aspecto poco humano y hasta cierto punto cadavérico, como si estuviera escondida entre la maleza debajo del puente. Aunque suene como cliché de un cuento clásico, de duendes que habitan debajo de los puentes, ¿será posible que esta cosa haya sido responsable del accidente? Saca tus propias conclusiones. Ahora, si esta foto no te convenció, la que sigue, estoy seguro que sin duda moverá algo dentro de ti. Vayamos por partes. Si eres una persona aficionada al mundo de lo paranormal, seguro conoces la casa que aparece en esta imagen. ¿La reconoces? Si no es tu caso, no te preocupes. Te daré un poco de contexto. Esta es la famosa casa embrujada de Amityville, la cual se hizo famosa luego de que en 1974 el hijo mayor de la familia DeFeo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas, hechos de los cuales hablaremos ampliamente en otro video, si tú quieres. Pues bien, luego de estos lamentables hechos, algunas personas más habitaron en esta casa,
donde comenzaron a presentarse fenómenos paranormales muy intensos que incluso fueron investigados por el afamado matrimonio de investigadores paranormales, los Warren. Durante una incursión de investigación paranormal, se realizó la toma de varias fotografías, pero en aquel entonces no había forma de ver el resultado de las fotos hasta que el rollo fotográfico fuera revelado. Fue entonces cuando descubrieron esta terrorífica aparición. Quienes tomaron la foto aseguran que en ese momento la casa estaba vacía. Posteriormente, y tras varios análisis, se determinó que la foto era real. Pronto, se supo que esta aparición era muy parecida a quien en vida fuera el hermano pequeño del asesino que años atrás cometió tan brutal crimen. Por último, veremos esta peculiar fotografía, que quizá al principio te parezca algo inocente, pero si miras más detenidamente, notarás algo que te podrá resultar aterrador, pues se trata de la pequeña Lily, la niña del gorro de Santa, quien pareciera estar acostada boca arriba en la mesa de una morgue. La historia detrás de esta extraña fotografía es que durante una mañana de Navidad, los padres fotografiaron a sus hijas mientras abrían sus regalos, pero al revelar la foto, se dieron cuenta de la macabra escena, que hasta el momento carece de explicación, pues el aparato se encontraba apagado. Sin darle mayor importancia al hecho, decidieron ignorarlo, y tan solo 3 días después, la tragedia cayó en su hogar. La niña, Lily Romero, desapareció sin dejar rastro. Días después, fue encontrada, y los padres fueron llamados a la morgue para identificar el cuerpo. Lo que los llenó de asombro, terror y tristeza es que el reflejo de la televisión terminó por convertirse en una predicción que finalmente se cumplió, pues al encontrarla en la morgue, la vieron en la misma posición que en el reflejo. Tras ver estos hechos sin explicación aparente, hemos llegado al final del video. Si te agradó, por favor deja un comentario, dale un like y suscríbete para que no te pierdas ningún video nuevo. Te pido que también lo compartas para que más personas puedan verlo. Quiero enviar un agradecimiento especial para todas las personas nuevas que recién se han suscrito a este canal gracias a mi video anterior. Si no lo has visto, te dejo una tarjeta para que no te lo pierdas. Te prometo que te gustará. Sígueme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción de este video. Nos vemos la siguiente ocasión en este mismo canal porque aquí huele a miedo. Hasta la próxima.